Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré. Hola hermanos, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Mi nombre es Román Naranjo y los estaré acompañando en nuestro tiempo devocional en casa. Recordemos que estamos haciendo las lecturas del Nuevo Testamento en un año. Hoy leeremos la epístola a los Romanos en el capítulo 11. Les invito a que se suscriban, que dejen su mensaje en la caja de mensajes, una petición de oración o cómo podríamos acompañarle. También recuerde compartir este link con quien el Señor ponga en su corazón. Quiero que pensemos, hermanos, hoy en una pregunta: ¿de qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? ¿De qué nos jactamos? Vamos a leer la palabra del Señor, hermanos. Romanos capítulo 11, es un capítulo extenso, lo vamos a leer todo en la Nueva Versión Internacional. Por lo tanto, pregunto: ¿acaso rechazó Dios a su pueblo? De ninguna manera. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no rechazó a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No saben lo que relata la Escritura en cuanto a Elías? Acusó a Israel delante de Dios: Señor, han matado a tus profetas y han derribado tus altares. Yo soy el único que ha quedado con vida. Y ahora quieren matarme, a mí también. ¿Y qué le contestó la voz divina? He apartado para mí 7,000 hombres, los que no se han arrodillado ante Baal. Asimismo hay en la actualidad un remanente escogido por gracia, y es por gracia, ya no es por obras, porque en tal caso la gracia ya no sería gracia. ¿Qué concluiremos? Pues que Israel no consiguió lo que tanto deseaba. Pero si lo consiguieron los elegidos, los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio un espíritu insensible, ojos con los que no pueden ver y oídos con los que no pueden oír hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes se les conviertan en red y en trampa, en tropezadero y en castigo, que se les nublen los ojos para que no vean y se encorven sus espaldas para siempre. Ahora pregunto: ¿acaso tropezaron para no volver a levantarse? De ninguna manera. Más bien, gracias a su transgresión ha venido la salvación a los gentiles, para que Israel sienta celos. Pero si su transgresión ha enriquecido al mundo, es decir, si su fracaso ha enriquecido a los gentiles, ¿cuánto mayor será la riqueza de su plena restauración, que su plena restauración producirá? Me dirijo ahora a ustedes, los gentiles. Como apóstol que soy de ustedes, le hago honor a mi ministerio. Pues quisiera ver si de algún modo despierto los celos de mi propio pueblo, para así salvar a algunos de ellos. Pues si el haberlos rechazado dio como resultado la reconciliación entre Dios y el mundo, ¿no será su restitución una vuelta a la vida? Si se consagra la parte de la masa que se ofrece como primicias, también se consagra toda la masa. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas, y que tú, siendo de olivo silvestre, has sido injertado entre las otras ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello, ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Tal vez dirás: desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. De acuerdo, pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú por la fe te mantienes firme. Así que no seas arrogante, sino temeroso, porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco los tendrá contigo. Por tanto, considera la bondad y la severidad de Dios.
severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti. Pero si no te mantienes en su bondad, tú también serás desgajado, y si ellos dejan de ser incrédulos, serán injertados, porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo. Después de todo, si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado, cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él. Hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan presuntuosos. Parte de Israel se ha endurecido y así permanecerá hasta que haya entrado la totalidad de los gentiles. De esta manera todo Israel será salvo, como está escrito: el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando perdone sus pecados. Con respecto al Evangelio, los israelitas son enemigos de Dios para bien de ustedes, pero si tomamos en cuenta la elección, son amados de Dios por causa de los patriarcas, porque las dádivas de Dios son irrevocables, como lo es también su llamamiento. De hecho, en otro tiempo ustedes fueron desobedientes a Dios, pero ahora por la desobediencia de los israelitas han sido objeto de su misericordia. Asimismo, estos que han desobedecido recibirán misericordia. Ahora, como resultado de la misericordia de Dios hacia ustedes. En fin, Dios ha sujetado a todos a la desobediencia con el fin de tener misericordia de todos. Qué profundas son las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? ¿Quién le ha dado primero a Dios para que Dios le pague? Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Oremos, hermanos, frente a la palabra del Señor. Padre, hemos recibido tu palabra, hemos escuchado tu palabra. Te rogamos que abras nuestro entendimiento y nos concedas, Padre bueno, comprender, inclinar nuestro oído a tu palabra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, hermanos, y adoremos al Señor con la siguiente canción. Alabémosle en este día. Te adoraré. Todo lo que soy te alabará. Mi adoración es para ti. Yo te entrego mi ser, te doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Yo te entrego mi ser, doy mi corazón. Solo vivo para ti en cada respiración y al latir mi corazón. Señor, ven y habita en mí. Hermanos, ¿qué nos invita a confesar este pasaje? En primer lugar, quiero que consideremos ciertas cosas acerca de Pablo. Pablo está viviendo un conflicto emocional, un conflicto cultural y un conflicto teológico frente al rechazo del pueblo escogido sobre el Evangelio, acerca del mesianismo de Jesús. Pablo anteriormente dice que le gustaría hacerse anatema con tal de
que su pueblo acepte al Señor y que esto es un misterio. Pero ¿qué podemos confesar de este pasaje? ¿Qué podemos confesar de Dios? Por un lado dice su bondad y su severidad, su misericordia. Son elementos que podemos nosotros confesar en este día. Pensemos en esto. Pablo está sufriendo porque su pueblo no acepta al Señor. Sin embargo, gracias a esta desobediencia, nosotros los no judíos, los gentiles, hemos sido llamados, hemos sido escogidos. Entonces vemos ahí otra grandeza en la palabra que hay que confesar, y es su soberanía y su gracia. Su soberanía y su gracia por habernos elegido. Entiendan que Pablo está lidiando el pueblo de los pactos, el pueblo que recibió de Abraham promesa, de Moisés en el Sinaí, y que el Señor fue ratificando a lo largo de la historia su pacto, que Israel no cumplió. ¿Qué debemos confesar nosotros como iglesia, como cristianos? Que Israel es un espejo y nosotros podemos estar igual que Israel, entrar en una religiosidad, en una jactancia, en una superioridad que no debemos, porque estaríamos repitiendo las razones por las cuales Israel aún hoy, también como afirma el texto, no acepta a Cristo Jesús como el Salvador, como el Mesías prometido. Confesemos delante del Señor. Padre Santo, te damos gracias por tu palabra. Queremos confesar tu bondad hacia nosotros, queremos confesar tu misericordia, pero también tu severidad, Señor, porque tú no tendrás por inocente al culpable. Confesamos tu soberanía, porque en tu soberanía y en tu beneplácito nos has escogido. Confesamos que por ti es que podemos tener fe. Confesamos, Señor, que somos objeto de tu misericordia por la gracia, y que tuvo que ver la desobediencia de Israel. Confesamos que de esta manera todos nos hicimos desobedientes o ratificamos nuestra desobediencia para que todos podamos ser objeto de la misericordia tuya. Así que confesamos tu misericordia, tu bondad, tu soberanía, tu severidad. Y agradecemos, Señor, que el Evangelio nos hace tu pueblo a través de la sangre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, alabemos al Señor. Hay motivos para alabarlo, que nos encontramos dentro de un momento. Veces te fallé, mas tú fuiste fiel. Tu gracia me levanto, me basta tu amor, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, y tu gloria incomparable sin final. Señor, tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder, en adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará, de tu gloria incomparable sin final. De mi corazón te doy el control, consume todo mi interior, Dios. Tu justicia y amor me abrazan, Señor. Te amo desde
desde mi interior. Bueno, hermanos, pensemos en este capítulo, sé que fue extenso, pero Pablo vuelve a ratificar todas las ideas a lo largo del pasaje. Romanos tiene esa particularidad, que dice algo al principio y lo va desarrollando y vuelve y lo repite a lo largo del capítulo. Ustedes pueden verlo en Romanos 7, lo vimos en Romanos 1 acerca de la ira de Dios. Pablo viene haciendo una explicación de por qué por gracia la iglesia fue escogida. Entonces está aquí en ese conflicto. ¿Cómo podemos adorar a Dios en este pasaje? ¿Cómo nos invita este pasaje a adorar a Dios? Su bondad es una, su severidad, porque Dios es un Dios digno de ser temido. Podemos adorarle por su gracia, porque antes no éramos pueblo y ahora somos su pueblo. Por allá en Efesios 2 del 11 al 21 habla de que por el sacrificio de Jesús en la cruz, Él derribó las barreras culturales y hizo un solo pueblo. Y esas barreras nos dividen. Hoy podemos entrar en una religiosidad y ser unos cristianos exclusivistas. Y este pasaje nos invita a no jactarnos, sino a agradecer a Dios, vivir humillados delante de Él, porque no deberíamos estar en su reino, ni participar del nuevo pacto en su sangre, que implica arrepentimiento y fe. Entonces, ¿por qué podemos adorar a Dios? Porque nos podemos arrepentir y creer en Él. Hermanos, adoremos al Señor. Oh Señor amado, te adoramos en este día porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Te adoramos por hacernos objeto de tu compasión. Te adoramos, Señor, por escogernos. Te adoramos por tu gracia, Padre Santo. Te adoramos, Padre. Te adoramos en esta mañana. Te adoramos, Padre bendito. Te adoramos, Dios, por enviar a tu Hijo. Que aunque hoy, como dice el verso 28, los israelíes son enemigos de Dios para el bien de la iglesia, y eso no debería hacernos jactar, porque ahí se ve tu severidad, que mientras ellos desobedecen, nosotros estamos siendo incluidos en tu pueblo. Señor, te adoramos por tan inmensa bondad, por romper y derribar las barreras que nos separaban de ti. Ahora eres nuestro Dios y nosotros somos tu pueblo. Ya no somos ovejas sin pastor. Te adoramos, Padre. Te adoramos, bendito Redentor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, adoremos con esta canción y ya regresamos. Hablan de tu inmenso amor.
¿qué nos invita este pasaje a suplicar? ¿Cómo nos invita la súplica este pasaje? Yo quisiera hablar de ciertos vicios y extremos por los cuales también debemos suplicar, a manera de paréntesis. Por un lado, Pablo está diciendo acá que no debemos jactarnos y olvidar que los pactos que Dios hizo con Israel son eternos. Ahora el pacto se va renovando hasta llegar al nuevo pacto en la sangre del Señor. Pero sus pactos son perpetuos. En ese sentido, no podemos mirar con desprecio a Israel, no podemos negar que Dios los escogió y que es el primogénito entre las naciones. Ahora también Pablo dice que Jesús es el primogénito, o en las Escrituras del Nuevo Testamento, entre muchos hermanos. Pero debemos tener en cuenta eso. Entonces, ni por un lado irnos al extremo del antisemitismo espiritual o cultural o político, ni por el otro lado irnos a la idolatría de Israel. Hay muchos lugares, muchas comunidades donde pasa lo de Gálatas, que te tienes que volver judío para ser cristiano, que para recibir la gracia tienes que hacer prácticas ceremoniales judías. Entonces hay gente que hace la fiesta de los panes sin levadura, que hace la fiesta de los tabernáculos y un poco de cosas que, si vemos el Evangelio de Juan, se cumplieron en Jesús, en el templo, con sus declaraciones de yo soy el agua viva, yo soy el pan de vida, en fin. Entonces, hermanos, tampoco nos podemos ir a ese extremo. Y en la práctica, ¿cómo lo hacemos? Digamos, pensemos en el conflicto que está sufriendo Israel y Palestina. Si Jesús murió en la cruz para ser un solo pueblo de los gentiles y de los judíos, entonces no podemos decir Dios bendiga a Israel y ya, sino que también debemos decir Dios bendiga a Palestina, y por qué no también a Israel, porque en Palestina, en Cisjordania, hay muchos cristianos que están sufriendo de ese conflicto. En Palestina, en Gaza, también hay cristianos. En Israel también hay cristianos. Hay misioneros entre esas comunidades porque saben que ellos necesitan el Evangelio. Entonces es pecado asumir que nuestros hermanos palestinos son del diablo por ser palestinos y pensar que Israel puede hacer lo que quiera porque es el pueblo de Dios. Pues no es así. Entonces pidámosle al Señor. Pablo aquí nos está diciendo, sean sensatos, no se jacten, no nos vayamos a extremos. No nos vayamos a extremos. Nosotros somos el nuevo pueblo de Dios, pero también mirando a Israel como un espejo, podríamos estarnos apartando y siendo desobedientes, y ir religiosamente a la iglesia, creernos mejores. Tengamos compasión de todos, porque todos los seres humanos fueron creados a imagen y semejanza de Dios, tanto palestinos como israelíes, y como dice este texto, Dios lo hizo así, y Dios permitió la desobediencia de Israel para que todos fuéramos un pueblo. Entonces, ¿por qué debemos suplicar en este día a través de este pasaje? Por la desobediencia, por la jactancia, por la soberbia, por creernos superiores, por creernos cristianos superiores y hacemos cosas judías, cuando el pacto se revela, el pacto del Evangelio de la Gracia, y el Evangelio de la Gracia se revela en el arrepentimiento y la fe. Somos salvos por la gracia por medio de la fe. Debemos arrepentirnos y creer, y el pasaje nos habla de la fe. Tenemos fe. Fe gracias a esa desobediencia del pueblo de Israel, que aún hoy niega a Jesús como el Mesías. Aún hoy desprecia y nos llaman paganos. Entonces, hermanos, supliquemos al Señor. Padre Santo, en este día suplicamos por lo que denuncias en este pasaje, que podemos caer en una soberbia espiritual y caer en el exclusivismo que cayó Israel, y fomentar una cultura religiosa donde excluimos a los marginados, excluimos a los oprimidos y nos creemos como una clase superior espiritual, cuando todos, como dice el pasaje, nos hicimos desobedientes para todos recibir la misericordia tuya. Es decir, todos somos oprimidos, todos somos marginados de tu presencia por el pecado.
tanto los que tienen los bolsillos llenos de dinero como los que no tienen nada. Gracias, Señor, por derribar esas barreras culturales, pero te pedimos y te suplicamos por nosotros, porque nos des el don de la obediencia, porque nos permitas ver la severidad que has tenido con Israel para que nosotros no seamos desobedientes y no nos jactemos, porque si así hiciste con la raíz, ¿cómo no harás con nosotros que somos injertos de tu gracia? Como dice en Oseas, al que no era pueblo ahora es mi pueblo, y a Israel le di carta de divorcio. Señor, yo te pido porque tengamos presente esto y temamos tu severidad y agradezcamos tu bondad. Perdónanos, Señor, y suplicamos porque no somos agradecidos por los celos espirituales, por los vicios de idolatrar al Israel bíblico equiparándolo con el Israel moderno, que nada tienen que ver, y por otro lado también llegar a ese punto de despreciarlos y hacer lecturas sesgadas políticas y pensar que los palestinos son del diablo y los judíos son de Dios, o viceversa, que el Estado de Israel abusa de los palestinos cuando hay conflictos muy fuertes. Y sin embargo hay misioneros, hijos tuyos, enviados a esos lugares tan tensos. Y te rogamos, Padre Santo, que nos permitas ser luz, orar completo, orar bien, tanto por palestinos como por israelíes, orar por nosotros, por la iglesia, porque no repliquemos el ejemplo de Israel en desobediencia, en soberbia, en jactancia, en exclusivismo, en creernos superiores cuando todos por el pecado somos marginados, todos somos oprimidos por el pecado, todos te hemos desobedecido y todos te hemos deshonrado. Suplicamos por tu gracia sobre nosotros, gracia sobre gracia, porque es por gracia que recibimos tu salvación, como dice al principio del pasaje. Si no fuera por gracia, ¿qué gracia habría? Gracias, Señor, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Señor, por haberte entregado por nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por hacernos objeto de tu misericordia. No lo merecemos, pero por los méritos de Jesús en la cruz somos recibidos, somos aceptados y somos pueblo, y entramos en el pacto. Concédenos el don del arrepentimiento y la fe. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, cantémosle al Señor, seamos agradecidos, agradezcámosle al Señor, elevemos alabanzas en esta hora. Hay muchas razones. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estreno y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto es tu amor, son más de 1000 lugares, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús te adoro por lo que hiciste en mí. Bueno, hermanos, entramos a nuestra acción de gracias. ¿Y cómo podemos agradecer en este pasaje a Dios? Pues, como hemos visto, Pablo ha sido reiterativo. Agradecer que por la desobediencia de Israel nosotros ahora somos pueblo y no jactarnos de ello. Agradecer su bondad, agradecer su misericordia, agradecer su gracia, agradecer el don de la fe que nos ha dado para creer en Él. Agradecer por Israel, porque como le dijo Jesús a la mujer samaritana, la salvación viene de los judíos. No es como los judíos dicen ni como dicen ustedes, sino que el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad.
hoy, ahora. ¿Cómo sabemos que somos pueblo? Pues como dice Pablo, el que es judío lo es de su corazón, el verdadero judío, el verdadero ciudadano celestial, el verdadero hijo de Dios, el verdadero miembro del reino de Dios. Obedece a Dios, no se jacta, teme su severidad, alaba y adora su bondad. Y no entra en estos vicios, así como Pablo luchaba culturalmente por la mala lectura de lo que sería el Mesías en el primer siglo, lo que esperaban los israelitas, que era un Mesías militar. Nosotros hoy también podemos estar esperando un Dios que nos saque de problemas, un Dios que se lleve rápido el COVID, un Dios que ponga a andar nuestras empresas, un Dios que nos facilite las cosas porque somos el pueblo de Dios, porque nos merecemos todo y porque como lo merecemos y lo deseamos y lo declaramos y lo visualizamos y lo deseamos, ya solo por ese sencillo hecho vamos a recibirlo. Porque quiere Dios que vivamos en prosperidad. Pero Dios tiene así al mundo, tiene así la economía. Temamos su severidad. Temamos su severidad. Que la iglesia en cada país latinoamericano, aquí en Colombia, refleje que obedece a Dios. Que lleve el evangelio y que vea a todo ciudadano como imagen y semejanza de Dios, como merecedor por el sacrificio de Jesús en la cruz del evangelio, la salvación. Debemos anunciar el evangelio, eso es lo que debemos obedecer, y que Dios nos libre de jactarnos, porque si así ha hecho con Israel, ¿qué no nos haría a nosotros? Porque su ira hace parte de su carácter divino y no tendrá por inocente al culpable. Entonces démosle gracias al Señor. Padre, te agradecemos por recibirnos, por escogernos, por tu soberanía, agradecemos por tu salvación en nuestras vidas, agradecemos por tu misericordia, agradecemos ser pueblo sin ningún mérito, no ser heredero de los pactos con Abraham, con Moisés, con David, sino que por los méritos de Jesús en la cruz, es que somos tu pueblo, somos tus hijos. No somos superiores a Israel, no somos inferiores a Israel. En tu sacrificio y en tu sangre, de los dos pueblos has hecho uno solo. Permítenos mirar al espejo de Israel y poder escribir una historia de obediencia y no calcarla y volvernos religiosos recalcitrantes, exclusivistas, moralistas, que se creen mejor que los demás. Señor, agradecemos. Y sabemos que de tu misericordia será salvo un remanente, porque así no todo Israel será salvo, como dice Pablo, se salvarán algunos. No todo el que diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, así que nosotros debemos poder, Señor, hacer un autoexamen y mirarnos si estamos obedeciendo tu palabra, si vivimos en arrepentimiento y fe. Que de pronto nos estamos creyendo el cuento de que somos iglesia y somos pueblo y tal vez tú nos preguntarás o tú nos dirás el día del juicio, yo nunca los conocí. Así que gracias Señor por tu bondad, tu misericordia y que el ejemplo de Israel nos enseñe a ser obedientes y sujetos a tu autoridad. En el nombre de Jesús oramos, amén. Bueno hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les dejamos con esta canción y de nuevo les recordamos, suscríbanse. Déjenos un mensaje, una petición de oración, comparta este link con quien el Señor a quien el Señor les muestre, envíenlo. Y no me cansaré de repetirles, este tiempo estimula el tiempo devocional, pero jamás reemplaza nuestra intimidad y comunión con Dios de su palabra. Hasta la próxima hermanos, Dios les bendiga. Ahora somos hijos por la cruz.
porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.